Bienvenidos una semana más a Reseñados. Es que lo vamos a hacer a la vez o qué. No. Bueno, ¿qué tienes ahí? Pues tenemos al nuevo miembro de la familia, el señor Mogote. Porque además es un señor. Sí. Es un señor. Tiene 2 meses y lleva pues una semana con nosotros. Saluda a cámara. Hola. Hola, hola a todos. Hola, bienvenidos a mi canal. Pobrecito. Y bueno, o sea, hemos adoptado un gatito. Sí, hemos adoptado un gatito desde hace una semana Sí. que lleva con nosotros. Y ahora pues nosotros vivimos en su casa en vez de en la nuestra. y nada, la verdad que estamos muy encantados. Y a Sí. Lucía pues le ha dado por... Adiós Mogote. Por leer sobre gatitos, porque lleva una semana con nosotros, pero hace 2 semanas que echamos los papeles para la adopción, porque es un gatito de protectora. Y bueno, como no sabíamos si nos lo iban a dar o no, pero mientras tanto quería aprovechar y hacer algunas lecturas en consecuencia, porque yo nunca he sido dueña de un gato. Yo sí, de pequeño, hace muchos años, pero en una situación totalmente distinta, porque yo me he criado en el campo, se puede decir, en zonas muy abiertas y demás, en unas casas. Yo nunca he vivido en pisos hasta que empecé a estudiar, entonces yo he tenido gatos en mi casa, pero que iban y venían a su libre albedrío. No es lo mismo que un gato metido en un piso, entonces muy distinto. Y lo que sí he tenido con más cuidado y más cercano eran mis mascotas, he tenido caballos, o sea que es muy distinto al tener un animal así de 2 meses que nunca lo he tenido ni en Es tan prisa. chiquitito, o sea, pesa 1,2 kg, o Sí, sea, sí. es súper pequeñito. Sí. Y bueno, pues he leído una novela sobre gatos que me ha encantado y un libro sobre cómo cuidar al animal. Pero vamos a empezar por nuestras lecturas de octubre y esas 2 las dejamos para final. Vale. Sí, lo hemos incluido así porque yo he leído poquito en octubre, la verdad. He leído mucho por mi trabajo, pero no tantos libros. Entonces, lecturas como tal de libros, que es lo que venimos a hablar aquí, solo traigo 2. Bueno, puedo enseñar una revista. Voy a enseñar una revista. Venga, Así que vamos al vídeo. dentro vídeo. De hecho, es que voy a empezar por la revista. ¿Qué coño? en nuestro canal, y aquí venimos a contar nuestras experiencias y lecturas. Y es que la revista Historia y Vida de este mes es de noviembre realmente, pero siempre se publica un poquito antes de noviembre. Así que no sé realmente si es de octubre. La cuestión, el número 644 de Historia y Vida, que madre mía se llevan números. Pues aquí aparece, que además venía muy bien que se publicase un poquito antes de noviembre, un poquito antes de Halloween, porque he publicado un artículo sobre Bram Stoker y si fue Vlad Tepes el que inspiró o no el personaje ficticio de la novela. Y bueno, pues oye, me hace bastante ilusión mostrarlo. Aquí lo tenéis, mi articulito. Ahí aparece el señor Fran Navarro. Vamos. Dueño de Mogote. Y bueno, pues nada, un artículo que contacté con ellos y me accedieron a publicarlo y bueno, pues bastante orgulloso y bastante ilusionado con el tema. Sin más, ha quedado además muy bonito porque es que es un tema... también le gusta. Es un tema muy bonito. A ti también te gusta, ¿no, Mogote? Luego te lo leo, no te preocupes. Pues, y bueno, esa revista pues también me la he leído, así que cuenta como lectura de octubre, pero no cuenta como libro. Pero bueno, Historia y Vida, si no es la primera revista de historia de España, creo que le falta poco, o sea, llevan 644 números. Creo que National Geographic Historia, al menos, creo que es un poco posterior. Así que es posible. Peligramos que se caiga la... Espera que cojo al gato. Sí. Ven aquí. Vale, Ven. pues yo empecé octubre leyendo La búsqueda del asesino, el tercero de la trilogía de Robin Hood, de Aprendiz de Asesino. Creo que el primero se publicó en el 95, el siguiente en el 97 y este creo que fue en el 98. Y bueno, no sé por qué, llegué con un montón de ganas de leer fantasía aquí a Madrid en septiembre y Te has pegado la pecha. y me pegó la pecha porque me he leído los 3 libros seguidos. El primero no sé si tenía, yo qué sé, 400, 500 páginas, pero es que el segundo ya tenía 800 y el tercero también. Y bueno, como conté en los últimos vídeos, creo que está todo en lecturas de septiembre. El primero me encantó, me flipó, y el segundo no me gustó mucho porque yo estaba esperando todo el rato que
llegara como una guerra contra los malos pues de ese mundo de fantasía, que vienen a ser un poco como los caminantes blancos de Juego de Tronos, pues igual, tipo zombie, súper parecido, en plan, muy parecido. Sin embargo, ese desencadenante, esa guerra, ya pasa en el tercer libro, y el tercer libro tiene dos partes. La primera parte, el protagonista, Traspié, tiene que llegar al reino de las montañas, y bueno, va como todo el rato haciendo el camino en esa parte de llegar al reino de las montañas, pero cada 2x3 pues tiene un incidente que no le deja avanzar, y en ese incidente sufre una pelea horrorosa que sale con un montón de heridas, y así constantemente de pueblo en pueblo. Entonces la primera parte no me ha gustado nada, se me hacía muy bola. De hecho, cada capítulo empieza como con una letra en cursiva de el Traspié ya adulto haciendo sus memorias, y luego ya el capítulo no sigue en cursivo, y esas partes hasta me las saltaba. O sea, no, la primera parte no me ha gustado nada. Sin embargo, la segunda parte, que ya llega al reino de las montañas, me ha parecido genial, me ha parecido a la altura del primer libro, pero claro, de leer el primer libro, que me encantó, que le di creo que 5 estrellas, a que no me guste nada el segundo, a que la primera parte del tercero sea peor todavía, y que solo me guste la segunda parte del tercero por la acción que tiene. O sea, pues para mí la trilogía se ha quedado un poquito floja. Yo no sé si es que se ha extendido demasiado, o tampoco soy ninguna experta en fantasía. Porque todo el mundo te dijo además que el peor era el primero. No, yo leí en Goodreads que el peor era el primero, porque el primero como que no tenía acción. No tenía acción, pero te ubicaba de una manera súper bonita pues en ese reino fantástico y en cómo funcionaba la vida allí. No sé, o sea, además tampoco me gusta del todo el desenlace final que se le da a la vida de Traspié. Entonces, no sé, no es el mejor libro de fantasía ni la mejor saga de fantasía que he leído. Y de hecho me ha quitado las ganas un poco de seguir leyendo fantasía como en unos meses. Hombre, es que has leído mucho. He leído mucho, ya o sea, si tú lo sumas son en un mes 1000 y pico de páginas, o sea, bueno, no, 2000 y pico de páginas. Así que le he dado 3 estrellas por la segunda parte del libro. Pero bueno, sí sé que hay gente de Booktube como que se quiere enganchar a la trilogía, que sí, que no. Bueno, pues ya me contaréis si lo hacéis. Pues sí. Voy a recoger a Mogote porque la está liando. Vale, pues voy con Homo Historicus. Descubre al historiador que llevas dentro, por Ad Absurdum, que son 3 historiadores. No sé si viene el nombre aquí. Sí, Isaac Alcántara, David Omar Sáez y Juan Jesús Botí. Bueno, pues tienen una cuenta, si no los conocéis, tienen una cuenta de Twitter muy interesante. Bueno, tienen cuenta en todas las redes sociales, ¿no? Incluso hacen directo en Twitch y han participado en el Condensador de Flujo, el programa de la 2 que dedicaron a historia, en la cadena Cero, en Onda Cero. O sea, están petándolo por ahí. Y han sacado este libro que no es tanto un libro de historia como un libro de historiografía. Es decir, ¿qué es esto? Es explicarte y contarte cómo funciona la historia y cómo trabaja el historiador, que es algo muy interesante y que a mucha gente de las redes sociales le vendría bien, ¿sabes? Esta típica que cada vez que ocurre algo todo el mundo es historiador, o con el coronavirus todo el mundo era especialista en virus y esas cosas. Pues bueno, con esto no te haces especialista en historia, pero por lo menos la entiendes cómo funciona. Entonces, para gente que quiera... Bueno, obviamente, para gente que quiera entender cómo trabajan los historiadores, o para aquellos que tengan inquietud por leer, que suelen leer mucha historia, que pretendan hacer estudios de humanidades o estudiar la carrera del grado de historia, para ese tipo de gente es un libro perfectísimo. ¿Por qué? Porque de esto hay muchos manuales, pero manuales que son un tostonazo, porque es como la teoría de la historia, que es, imagínate, si ya hay gente que no le gusta la historia de por sí, imagínate la teoría de la historia, porque todavía cuando te cuentas lo que la gente dice, bueno, es que la historia se cuenta como un cuento y aprendemos y está guay. Pues no, esto no tiene la parte de cuento. La historiografía es cómo se construyen esos cuentos, que es verdaderamente interesante, y porque las cosas nos llegan y se nos cuentan como se nos cuentan, y otro historiador con los mismos datos nos cuenta una cosa totalmente diferente. Entonces es algo interesante. Pero ¿qué pasa? Que Ad Absurdum lo escribe todo con mucho humor y mucho... bueno, lo hace muy didáctico. Entonces esto es un libro verdaderamente necesario para que todo el mundo que quiera entenderlo pueda entenderlo sin tener que chuparse un tocho insufrible. Y es que os pongo un ejemplo de
lo tenía a mano, pero lo he perdido. Sí, es la página 13, si no me acuerdo. Aquí. A lo largo de este libro, en lugar de hablarte de toda la parafernalia que os comento, ¿no? Te vamos a hablar de cómo se accede al conocimiento y cuáles son los errores más comunes que cometemos en el proceso al hacer historia, ¿no? Es decir, no te vamos a hablar de cómo ha llegado el kebab a tus manos, sino de cómo puedes averiguar cómo ha llegado el kebab a tus manos. Y entre paréntesis, o si se trata de un sucedáneo y no de un verdadero kebab. Es por poneros un ejemplo de cómo ellos suelen transmitirte el conocimiento y las enseñanzas y te tira de un humor. Por ejemplo, tiene por ahí, habla un momento del canal Historia y lo ponen entre comillas y te dicen entre paréntesis, no, las comillas no son casuales, porque el canal de Historia habla de alienígenas más que de historia. Pues cosas así, entonces te lo hacen muy ameno y es verdaderamente un libro necesario. Pues chulísimo, ¿eh? Me ha encantado, o sea, lo que has contado de ese libro. Pues cuando quieras, aquí lo tienes. Vale, mi siguiente lectura... esta la puedes... ¿Las alcanzas, por favor? Vale, el siguiente libro que leí fue Adiós, señor Chips, que lo pillé en la Feria del Libro de Madrid. Y bueno, mis 10, o sea, la edición de Jan de Trotalibros me parece súper bonita, como siempre, con un gusto impecable. Y bueno, y el detalle del faro es que a Fran y a mí nos tiene enamorados. Sí. Luego, es una edición que trata con mucho mimo al traductor y al ilustrador, porque al principio te aparece una breve biografía del autor de este libro, que también me ha parecido una persona muy interesante, sino que también te la incluye pues de la traductora y el ilustrador, y eso me parece poner a la gente en su sitio, de reconocer el mérito y el esfuerzo y el trabajo que hacen. Para mi gusto, sí, pero perdón que te interrumpa, para mi gusto Jan, como es de hecho una editorial nacida hace muy poco, es una editorial que es muy moderna en su concepción, es decir, en poner, como dices, todo el mundo en su lugar, y la traductora tiene su esfuerzo, igual que es que aparece en portada tanto la traducción como además en este caso las ilustraciones de Jordi Vila del Clos, creo que se pronuncia. ¿Verdad que está guay, mogote la portada? Y entonces, claro, ese tipo de detalles son cosas que estamos viendo... No te comas el libro, ¿eh? Es que te caes con él, madre mía. Que estamos viendo en las editoriales más modernas, o por lo menos que le quieren dar ese concepto moderno que ya sí, pues, lo está logrando. Y con Dormevela igual, por ejemplo. Sí, son también. Dos que yo conozco así. Exacto. Vale. Me ha parecido una historia súper bonita, súper entrañable. El señor Chips es un profesor que está durante 40 años pues dando clases en el mismo cole, un cole de chicos. Y la verdad que creo que es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se ubica la historia. Y bueno, es un profesor que vive su vida como de forma muy entrañable, es un tío muy honrado, sencillo, conoce sus defectos y que siempre pues quiere mejorar. Tiene un gran amor de su vida y bueno, pues este libro como que cuenta sus memorias y cómo llega a convertirse en una leyenda entre las personas que lo conocen. O sea, todavía él no había fallecido y ya era pues un hito para los alumnos nuevos que llegaban a ese cole, pues conocerlo y hablar con él, tomar el té con él, una galleta. No sé, es un libro muy chulo para ver un poco como el paso de la vida, y también a mí me hizo empatizar mucho con las personas mayores. Pues como a lo mejor mi abuela evoca esos recuerdos de cuando ella era más joven. Me encantó. La única pega es que lo estaba disfrutando muchísimo y es tan cortito que en la tarde del sábado, lo empecé un sábado por la tarde y casi que lo dejé listo, y al día siguiente, el domingo por la mañana desayunando, lo terminé. Sí, en 2 ratitos te lo acabaste, la verdad. Pero bueno, como diría mi abuela, en plan, ¿cómo es? Las cosas buenas vienen en frasquitos pequeños, sí, es un dicho buenos, muy, sí, pues lo aplicamos a este libro. Bueno. Tenemos una reseña publicada en Instagram sobre este libro y encantada, o sea, deseando leerme algo más de Trotalibro. Creo que el siguiente va a ser el de la canción del ocaso, que tengo muchas ganas de tenerlo y todavía no me he hecho con él. Yo me lo tengo que leer porque me lo has dicho, que me va a gustar seguro y tengo que leerlo. Lo que pasa es que no doy abasto. Y nada, bueno, estuvo genial desconectar de tantísima fantasía como venía leyendo con este libro. Así que pues estoy encantada con el señor Chips. De hecho, se lo dije a Fran que también podíamos llamar al gato Chips. Uy, estuvimos a punto. Sí. Estuvimos a punto. Lo que pasa es que con el nombre de Mogote llevábamos ya mucho tiempo arrastrándolo. Porque teníamos el nombre pensado
Hace un montón. Años. Desde agosto de 2020. Sí. Así que se le quedó mogote, pero casi. Casi. ¿Te toca? Me toca. Vale, pues mi otra lectura de octubre, solamente he hecho 2, ha sido Senderos Salvajes, de Santiago Mazarro, editada por Pamies. Es una novela histórica, un novelón histórico, y además voy a contarlo todo. Santiago Mazarro, ya lo he dicho que en este canal que lo conocí y que resultó ser vecino de nosotros, sí, lo he contado, ¿no? A mí no me suena. Es posible que sí lo hayamos hecho y si no, pues lo digo rápidamente. Lo cuentas otra vez. Santiago Mazarro es escritor, obviamente, y produce documentales y, bueno, tiene una productora y hace anuncios y demás. Un tío súper interesante para conocer. Nos seguíamos por redes sociales, él vive aquí en Madrid, y lo conocí, quedamos en... Bueno, íbamos a quedar en persona, que acabamos quedando en persona, pero es que hablando por el WhatsApp y tal, por dónde quedar, no os voy a contar toda la historia. La cuestión es que es vecino nuestro, vecino del bloque en Madrid, o sea... Entonces, casualidad tremendísima. Lo conté por el Twitter. No vale. aquí no lo conté. Entonces, o sea, casualidad gordísima. Los dos nos hizo mucha gracia y quedamos aquí debajo, desayunamos o sea, lo diré, en la plaza de aquí debajo. Y entonces, pues, una casualidad tremenda. Y bueno, pues me firmó el libro, obviamente, yo ya lo llevaba leído cuando quedé con él y me ha gustado bastante porque es, bueno, se ha unido además a este afán que estoy teniendo yo ahora por la literatura western y esta novela es sobre un pionero, de hecho así lo marca en la portada, un pionero español a principios del siglo XIX en la puerta del oeste, es decir, Manuel Lisa es un personaje real que era español y se adentró en el mundo todavía por explorar de la frontera y del oeste salvaje, vaya, donde todavía habitaban los nativos americanos, antes de que el hombre blanco arrasase con toda esa zona, ¿no? Estaban los Estados Unidos ahí, pero no llegaban de San Luis para el oeste, no había mucho más. Y entonces este es uno de los primeros... me viene Mountain Man, ¿no? ¿Cómo es? Tramperos. En español se dice tramperos. Que fue a buscar... pieles para beneficiarse económicamente y un paso hacia el Pacífico, ¿vale? Porque era una zona inexplorada y tal, entonces aquello no era un sitio donde ir a dar un paseíto. Ya había estado él había ido con la... Bueno, no me va a venir el nombre, pero hubo una expedición de Clark y no sé qué, hubo una expedición famosa, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la expedición, que buscó ese paso hacia el Pacífico y que se adentraron por aquel mundo. Y si no me equivoco, Manuel Lisa iba ahí. En la novela se dice que iba ahí, pero no sé si eso es verdad o no es verdad. Creo que sí iba. La cuestión está contada en primera persona por Joaquín Lisa, que es un sobrino de Manuel Lisa, pero es un sobrino ficticio. Es un personaje que Santiago Mazarro se ha tomado la licencia de inventar para darle una buena narrativa en primera persona a esta novela. Bueno, pues os podéis imaginar, es la gran novela de aventura, tiene un poco de todo, tiene un poco de amor, tiene su enfrentamiento entre el hombre blanco con el hombre nativo, la búsqueda de ese beneficio económico, las envidias y recelos que despierta el hecho de enriquecerte y hacerte un hombre, bueno, con un nombre en el mundo de la venta de pieles y demás. Entonces eso a nivel político y económico pues conlleva otros sucesos y entonces pues está muy bien. No quiero decir nada más porque sería destripar un poco la novela. He dicho destripar en vez de hacer spoilers. Madre mía, la RAE está orgullosa de mí. Y bueno, sin más, un novelón. Y no es porque, no digo que sea real, o sea, es un novelón y no que lo estoy diciendo porque he conocido a Santiago Mazarro y ahora tengo que quedar como bien con él porque ya es colega. No. Santiago Mazarro se llevó el premio a His Libris, que es un blog que se dedican a reseñar novela histórica únicamente y bueno, tienen bastante prestigio. Se llevó el premio His Libris a Mejor Autor Nobel de Novela Histórica en 2020. O sea, no lo digo yo, lo dice gente que sabe de esto. Entonces, es una historia muy desconocida de un autor, de un personaje español en Norteamérica y bueno, Santiago Mazarro tiene un proceso de documentación detrás bastante bestia y se nota. Y además escribe muy bien el tío, la verdad. Es su primera novela y vaya puta envidia escribir así la primera novela. Así que mis dieces y Sendero Salvaje. Vale, muy bien. Pues
Ya quedan los dos libros que yo me he leído sobre gatos. Quiero enseñar la portada del primero. A ver, un segundo. Ay. Son los dos de Biblio y los tengo los dos en el codo. La novela se llama En mi casa no entra un gato y pone aquí Diario de un gatuno primerizo. Y el autor es Pedro Zuazua Gil, que creo que este autor tiene una columna en El País en la que narra pues sus andaduras con su gato, que de hecho ahora tiene dos. Si lo buscáis en Instagram y ponéis En mi casa no entra un gato, podréis conocer a Mía y a Tun, sus dos gatos. Y bueno, en esta novela habla de cómo llegó Mía a su vida y cómo fueron pues sus primeros meses como dueño de un gatito. Pero es novela. Es novela, es una novela, es un diario de sí, casi mes a mes, semana a semana. Basada seguramente en muchos sucesos reales, sí, pero vale, es novela. Claro, vale. En los sucesos de él con su gata Mía. Sí, o sea, él lo cuenta en primera persona y tiene un prólogo de Elvira Lindo, el prólogo es precioso. Y yo ya, o sea, todavía no teníamos a Mogote, eso lo empezamos a leer cuando echamos los papeles de la adopción. Y bueno, Fran y yo estábamos leyendo cada uno su libro y cada vez que yo leía un párrafo de este libro, me decía, ay Fran, mira, porque el libro es súper bonito, o sea, es un libro para echar un rato súper amigable, súper gracioso, si os gustan los gatos, y me ha recordado mucho al tipo de novela de David Safir, el alemán este que yo os he recomendado otras veces de Maldito Karma, que ahora este año saca una novela sobre Angela Merkel, sí, la canciller, no sé qué. Merkel la pone como si fuese espía o algo de eso, ¿no? Pues, o detective, creo que detective privada. Sí. Merkel. Pues el mismo tipo de novela, de esa que tienes la sonrisa constantemente en los labios. Además que nosotros no sabíamos si íbamos a pasar el proceso de adopción porque él tenía dos hermanitos. Y bueno, si alguien quiere adoptar a los dos hermanitos juntos, pues entendíamos que tenía preferencia y tal y cual. Nuestra ventaja es que Fran puede teletrabajar mucho, entonces eso era una ventaja, pero no sabíamos qué iba a pasar. Y yo decía, ay, en plan, me duele el corazón, o sea, estoy leyendo esta novela y quiero que nos den al gatito. Y no sé, me ha encantado muchísimo, o sea, leerla, que es de las que se lee en 3 días y es un lugar muy bonito, o sea, para estar en la novela. Y el otro libro de gatitos que he leído, porque claro, yo soy así, o sea, yo voy a embarcarme en algo y necesito tener mucha información. Pues es... Te lo estoy pegando un poco, lo de friquismo coyuntural, te da por algo y ojo. Pero no es tanto friquismo sí, como no es por la tema, información sino es poder, como para poder hacer todas las cosas lo mejor posible. Para este animal que ahora depende de nosotros. Y nos está viniendo muy bien, toda tu información, hay sí, que decirlo. le doy muchos datos a lo largo del día porque he recopilado un montón de datos con estos dos libros. Sí. Pues el siguiente es El encantador de gatos de Carlos Rodríguez, que es un veterinario español. Bueno, y El encantador de gatos, pues sí, es como un libro más técnico, escrito por un veterinario, que te habla de el origen de los gatos. Por ejemplo, yo no sabía que el origen de los gatos, pues que es africano, que vienen del desierto, y también, bueno, pues el gato asiático y tal. Te da muchos porcentajes de el número de personas que viven con gatos, en plan, te habla de su anatomía, de sus costumbres, de que son animales de rutinas, de que le encanta tener una rutina, te habla de sus cuidados básicos, de cómo socializar con el gato, de sus posturas corporales para poder entenderlo un poco mejor, porque no tiene nada que ver con un perro. Y bueno, o sea, yo pues me sentía como la responsabilidad de... Vamos a informarnos. Vamos a hacerlo bien. De hecho, cuando nos llamaron para que recogiésemos a Mogote, llevábamos una lista de dudas que yo había sacado de la combinación de estos dos libros. Pues sí. Y nada, tengo un tercer título apuntado por ahí que quería leer en el Kobo, pero que en el Kobo como que pierde el formato, así que lo tendré que leer en el ordenador, que se llama Gatification, que es como adecuar tu casa para que el gato esté lo más cómodo posible. Y a ese le tengo que echar mano y bueno, pues lo haré próximamente, pero ya no creo que lo saque en lecturas noviembre porque entiendo que esto no es algo tan interesante. Y también quiero agradecer a Ivy Clementine, que cuando subí la primera fotito de Mogote al reseñado de Instagram, pues nos dio un montón de consejos. Y todos los que conviváis con estos animales, si nos queréis dejar consejos en los comentarios, nosotros súper agradecidos. Bienvenidos son totalmente. Porque además hoy le toca la primera vacuna esta tarde y ya tenemos otra lista de dudas hecha para el veterinario. Yo sí tengo un consejo a los que pensáis coger un gato, ¿no? Un gato que no hayáis tenido.
pedid un par de cables de internet de fibra óptica más, ¿vale? Hasta ahora es el único estropicio que nos ha hecho, la única trastada. Se ha comido el cable de la fibra óptica porque es muy pequeñito. No se lo ha comido, lo ha roto. Lo ha mordido y lo ha roto porque es muy fino. Hay que decir también que nosotros hemos contratado Digi y ha venido el técnico súper amable, el hombre, él tiene gato también y le ha pasado lo mismo, entonces me puso uno nuevo y me ha dejado dos de repuesto, dos cables de la fibra óptica de repuesto, porque me ha dicho, esto puede volver a pasar porque es el cable más fino que hay en toda la casa y es muy sensible, es un cable que a poco que tú lo estrujes o lo dobles un poco se rompe, es una fibra óptica. Y nada, el gato ya ha hecho un viaje a Cádiz y cuando nos fuimos en el puente de Halloween se portó súper bien en el transportín, no se hizo nada encima. Muchísimas horas metido en el transportín. Está resultando un animal súper agradecido, súper cariñoso. Ha sido, lo del cable lo único malo, todo lo demás buenísimo, la verdad. Yo estoy sorprendido, ¿eh? Mira. Mira. Nos despedimos con él durmiendo, es que se acaba de quedar dormido aquí. O sea, no sé, es una monada. Mira, así, enseña la carita, a ver si puedes. Así pasa el 50% del tiempo o más. Mira, ahí está. Ahí está Mogote. Y nada, y ya no hay nada que supere este plano en nuestro canal. Nunca más que nos despedimos. Hemos tocado techo. Sí, pues ya está. Está haciendo las lecturas de octubre. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos prontito, solito. Adiós, que tengáis buena semana. Adiós.